En Madrid, cuando cae la noche, las calles parecen susurrar historias que el viento arrastra entre los edificios antiguos y las farolas titilantes. Es una ciudad vibrante, siempre llena de vida, pero bajo su superficie late un corazón más oscuro, un eco de misterios que nunca se resuelven del todo. Es allí, en el centro mismo de esta urbe, donde comienza nuestro relato. El 12 de noviembre de 2018, la capital española se encontraba envuelta en un aire frío, propio de un otoño que parecía adelantarse al invierno. Los adoquines mojados por una lluvia intermitente reflejaban luces amarillentas, y los pasos de los transeúntes resonaban con un ritmo casi inquietante. Madrid, aunque viva, escondía rincones solitarios donde la soledad podía sentirse con un peso casi físico. En ese escenario, conocemos a Daniel Romero, un joven de 21 años. Delgado, de cabello castaño oscuro y mirada intensa, Daniel era un muchacho común en apariencia, pero con un mundo interior lleno de sueños y aspiraciones. Amaba la música indie, tenía un cuaderno siempre lleno de letras a medio terminar y trabajaba medio tiempo en una cafetería del barrio de Malasaña. Sus amigos lo describían como alguien tranquilo, de risa fácil y un poco distraído. Para su familia, en cambio, Daniel representaba la esperanza de un futuro mejor. Sus padres, inmigrantes andaluces, siempre habían trabajado duro para darle oportunidades. Él soñaba con ser productor musical y ya había enviado algunas composiciones a pequeños sellos independientes. La vida en Madrid le fascinaba. Pasear por Lavapiés, perderse entre librerías de segunda mano, observar a la gente en la Plaza Mayor, eran actividades simples, pero que le inspiraban versos y melodías. Daniel parecía absorber la energía de la ciudad para transformarla en arte. Aquel noviembre, sin embargo, algo comenzó a alterar su rutina. Daniel había comentado a un amigo cercano que se sentía observado. Decía que, al salir tarde del trabajo, notaba una sombra que lo seguía a cierta distancia. Al principio pensó que era una coincidencia, pero la sensación se volvió persistente. La atmósfera se tornó inquietante para él. Caminaba con los auriculares puestos, pero bajaba el volumen, atento al más mínimo ruido. El crujido de una rama, el motor de un coche arrancando, el roce de pasos detrás suyo, todo adquiría un peso distinto, como si fueran señales de algo que estaba por suceder. Ese detalle, que podría haber pasado desapercibido, se convertiría en el primer hilo de un misterio que hasta hoy sigue generando preguntas. ¿Quién seguía a Daniel? ¿Era real o fruto de su imaginación? Lo cierto es que, apenas 3 días después de haber confesado ese temor, el joven desaparecería sin dejar rastro. Su caso estremeció a Madrid, no por la espectacularidad del hecho, sino precisamente por lo contrario. Se trataba de un chico común, en un día cualquiera, que de pronto se desvaneció en medio de una ciudad abarrotada de ojos y cámaras. Y, sin embargo, nadie parecía haber visto nada. Antes de sumergirnos más en esta historia, recuerda que si te gustan los relatos de misterio y desapariciones sin resolver, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañarnos en cada nuevo caso y no perderte ningún detalle de estas narraciones que, aunque parezcan ficción, forman parte de nuestra realidad. Daniel vivía en un pequeño piso compartido en el barrio de Lavapiés. Su habitación era modesta, con paredes cubiertas de póster de bandas británicas y estanterías llenas de libros de segunda mano. Sobre su escritorio, una laptop siempre encendida y un par de auriculares enormes eran sus herramientas de creación. Allí, entre tazas de café y hojas arrugadas, nacían las canciones que soñaba algún día compartir con el mundo. Su rutina comenzaba temprano. Estudiaba producción musical en una academia privada 3 días a la semana y el resto lo dedicaba al trabajo en la cafetería El Rincón de Malasaña. Atendía mesas, preparaba cafés y, cuando el local quedaba vacío, anotaba frases sueltas en servilletas. Sus compañeros de trabajo lo apreciaban por su buen humor y por la manera en que siempre estaba dispuesto a cubrir turnos complicados. La relación con sus padres era cercana, aunque la distancia pesaba. Vivían en un pequeño pueblo de Jaén y hablaban casi a diario por teléfono. Su madre solía recordarle que no descuidara la alimentación y su padre le aconsejaba ahorrar un poco de dinero, pero Daniel respondía con risas nerviosas, asegurando que todo estaba bajo control. Entre sus amistades, destacaba Laura, una joven estudiante de Historia del Arte que compartía con él largas caminatas por el centro de Madrid. Juntos solían detenerse en cafeterías antiguas, debatir sobre música y compartir confidencias. Fue a ella a quien Daniel confesó por primera vez que se sentía seguido en las noches. Laura lo tomó en serio, aunque trató de tranquilizarlo. Su círculo de amigos no era grande, pero sí estable. Había conocido la mayoría en la Academia de Música. Con ellos compartía ensayos improvisados y pequeñas presentaciones en bares alternativos.
Daniel no buscaba la fama inmediata, sino la autenticidad. Quería que su arte conectara con la gente de manera real. En su interior, sin embargo, habitaba una dualidad, la pasión por crear y el miedo a fracasar. Sus cuadernos estaban llenos de letras inconclusas, tachadas, como si la autocrítica constante le impidiera avanzar. Era un joven sensible, y esa sensibilidad lo hacía tanto más humano como más vulnerable. Una de sus costumbres favoritas era pasear de noche por la Gran Vía, con los auriculares puestos y la mirada fija en los carteles luminosos. Decía que esas caminatas le daban ideas para sus canciones. Pero en las semanas previas a su desaparición, esas mismas caminatas se habían vuelto tensas, casi paranoicas. Daniel comenzó a escribir frases inquietantes en su cuaderno. Siento que alguien me observa, el reflejo en el escaparate no era el mío, no estoy solo en la calle, aunque no hay nadie. Sus amigos pensaron que eran letras de canciones, pero esas palabras eran un reflejo directo de lo que vivía. Su mundo, que hasta entonces estaba lleno de luz, empezó a teñirse de sombras. Nadie en su entorno sabía hasta qué punto aquel malestar lo estaba consumiendo. Lo que parecía ser la rutina normal de un joven soñador en Madrid se estaba convirtiendo en el preludio de un misterio que marcaría para siempre a su familia y amigos. Si has llegado hasta aquí y sientes la misma curiosidad por descubrir qué sucedió aquella noche fatídica, suscríbete al canal. Historias como la de Daniel nos recuerdan que los misterios están más cerca de lo que imaginamos, y cada detalle puede ser la clave para entender lo que pasó. El 12 de noviembre de 2018, día de su desaparición, comenzó como cualquier otro para Daniel. Se levantó temprano, desayunó un café con tostadas y se dirigió a la academia. Sus compañeros lo recordaron sonriente, aunque con un aire distraído. Durante la pausa del mediodía, mencionó que esa noche tenía que quedarse hasta tarde en la cafetería, cubriendo el turno de un colega. La lluvia fina que había caído durante la mañana dejó la ciudad con un aire húmedo y un aroma metálico en el ambiente. Cuando Daniel salió de clase, envió un mensaje a Laura: hoy cierro el local, nos vemos mañana si quieres. Ella le respondió con un simple vale, cuídate. Sería la última vez que tendrían contacto. A las 5 de la tarde entró en la cafetería de Malasaña. Saludó a los clientes habituales y pasó las siguientes horas sirviendo cafés, limpiando mesas y ajustando la música ambiental. Nada fuera de lo normal ocurrió dentro del local, según testigos. Sin embargo, hacia las 10 de la noche, Daniel salió un momento a fumar frente a la puerta. Allí comenzó la inquietud. Un vecino del edificio contiguo declaró haber visto a Daniel conversando brevemente con un hombre encapuchado. No pudo escuchar las palabras, pero afirmó que la conversación fue tensa, con gestos cortos y miradas nerviosas. Cuando se le mostró una fotografía, dijo no poder identificar al desconocido. Al cerrar la cafetería, cerca de la medianoche, Daniel guardó la caja registradora, apagó las luces y salió a la calle. La cámara de seguridad del local lo registró bajando la persiana metálica. En la grabación, su figura aparece sola, con un abrigo oscuro y la mochila colgada al hombro. Ninguna otra persona se ve en ese momento. De allí debía caminar apenas 15 minutos hasta su piso en Lavapiés. Un trayecto habitual, iluminado por farolas y con bares aún abiertos. Pero en algún punto de ese recorrido, Daniel desapareció sin dejar rastro. Su móvil dejó de emitir señal a las 12:47, en una zona cercana a la plaza de Cascorro. La policía rastreó el área, revisó cámaras de tráfico y de locales privados. Sorprendentemente, no había registros del después de salir de la cafetería. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Las pocas imágenes disponibles mostraban calles mojadas, coches pasando, pero ninguna pista clara sobre su destino. Esa misma madrugada, Laura intentó enviarle un mensaje. Al no recibir respuesta, lo atribuyó al cansancio. Pero a la mañana siguiente, al no aparecer en clase ni contestar llamadas, la preocupación comenzó a crecer. Al mediodía, sus padres recibieron la llamada que ningún padre quiere recibir: Daniel no aparece. La familia viajó de inmediato desde Jaén a Madrid. El padre describió el trayecto como el viaje más largo de mi vida. Al llegar a Lavapiés y ver la habitación de su hijo intacta, con la cama deshecha y los auriculares sobre la mesa, comprendieron que algo muy grave había ocurrido. Hasta hoy, la última prueba tangible de la existencia de Daniel en la madrugada del 12 de noviembre es la imagen granulada de la cámara de la cafetería. Un joven que baja una persiana metálica, sin saber que estaba dando sus últimos pasos documentados en la ciudad que tanto amaba. Con una vida aparentemente normal, podía haber decidido marcharse por iniciativa propia. Sin embargo, quienes conocían a Daniel rechazaban esa hipótesis. No había indicios de planes de fuga, ni problemas personales graves, ni tampoco dinero retirado de su cuenta bancaria. El móvil fue uno de los primeros elementos analizados. La última señal,
captada cerca de la plaza de Cascorro, se cortó de manera abrupta, como si hubiera sido apagado de golpe o destruido. No hubo registro de desplazamiento posterior, lo que indicaba que, en ese lugar, algo inesperado había sucedido. Un taxista declaró haber visto a un joven parecido a Daniel subiendo a un coche negro sin matrícula visible aquella misma noche. El vehículo estaba estacionado en una calle lateral y arrancó con rapidez. El testigo no pudo dar más detalles, salvo que el chico parecía nervioso y que no llevaba paraguas pese a la lluvia. Otros testigos aportaron versiones contradictorias. Una mujer aseguró haberlo visto caminando solo, con la cabeza gacha, cerca de la estación de Tirso de Molina. Otro vecino dijo haber escuchado un grito en un callejón a esa misma hora, pero cuando se asomó ya no había nadie. La confusión fue alimentando un clima de incertidumbre en todo el barrio. Las pertenencias de Daniel resultaron ser un misterio por sí mismas. Ni la mochila, ni la cartera, ni su cuaderno aparecieron jamás. Ese cuaderno, en particular, se volvió un objeto de obsesión. Contenía sus letras, sus pensamientos, y quizás alguna pista sobre lo que estaba viviendo en sus últimos días. La policía revisó sus redes sociales, donde encontraron algunos mensajes inquietantes. 3 días antes de desaparecer, había publicado una frase críptica: "A veces siento que el eco de mis pasos no es mío". Sus amigos pensaron que era poesía, pero en retrospectiva, se convirtió en una señal de alarma. La familia, desesperada, organizó campañas de búsqueda, repartió carteles y apareció en programas de televisión pidiendo ayuda. La imagen de Daniel, con su sonrisa tímida, empezó a inundar las calles de Madrid. La ciudad parecía conocerlo de repente, aunque nadie podía responder dónde estaba. El caso llamó la atención de medios nacionales, que lo presentaban como el chico de Malasaña desaparecido en el aire. La presión social obligó a la policía a ampliar la investigación, aunque la falta de pruebas concretas ralentizaba todo avance. En paralelo, algunos rumores comenzaron a circular, que Daniel estaba involucrado en deudas, que había sido víctima de un secuestro relacionado con drogas, incluso que había huido con alguien misterioso. Ninguna de esas teorías se sostenía al contrastarlas con la realidad de su vida. Pero la ausencia de respuestas alimentaba la especulación. Cada día que pasaba sin noticias se sentía como una eternidad para su familia. La madre repetía una frase entre lágrimas: "Daniel no se fue por su cuenta, alguien lo hizo desaparecer". Y aunque no tenía pruebas, esa convicción se convertiría en el motor de una búsqueda incansable que duraría años. La policía centró sus esfuerzos en reconstruir los últimos movimientos de Daniel minuto a minuto. Revisaron grabaciones de cámaras privadas, entrevistaron a dueños de bares y comerciantes de la zona, incluso analizaron tickets de compra de aquella noche. Sin embargo, cada pista parecía desvanecerse como humo. Uno de los puntos clave fue el callejón cercano a la plaza de Cascorro, donde su teléfono se apagó. Era un pasaje estrecho, húmedo y mal iluminado, con paredes cubiertas de grafitis y contenedores de basura a los lados. Allí, pese a las inspecciones minuciosas, no se encontró rastro físico alguno, ni huellas, ni manchas, ni objetos caídos. La frustración comenzó a crecer entre los investigadores. El caso no encajaba en los patrones habituales de desapariciones urbanas. No había indicios de robo, de violencia explícita ni de huida planificada. Era como si alguien hubiera intervenido con precisión quirúrgica para borrar toda huella. Para la familia, cada día sin respuestas era una herida abierta. El padre de Daniel recorría personalmente los bares de la zona, preguntando a desconocidos si lo habían visto. Su madre, en cambio, pasaba horas sentada frente a la comisaría, esperando cualquier noticia. "No puedo irme de aquí", decía, "porque siento que en cualquier momento vendrá alguien a darme una pista". Los amigos se organizaron en brigadas de búsqueda. Pegaron carteles en el metro, en farolas, en tablones comunitarios. Algunos se turnaban para recorrer calles de madrugada, con la esperanza de encontrar alguna pista olvidada. El rostro de Daniel se convirtió en un símbolo de ausencia en Madrid. Los medios de comunicación no tardaron en transformar la desaparición en un fenómeno. Programas de radio nocturna narraban su historia como si fuera un relato de misterio. Periódicos sensacionalistas inventaban teorías sin fundamento. Y aunque la atención mediática mantenía el caso vivo, también añadía dolor a la familia, que veía cómo la imagen de Daniel era utilizada sin respeto. En paralelo, surgieron testigos falsos que decían haberlo visto en diferentes ciudades de España. La policía tuvo que verificar cada aviso, perdiendo tiempo y recursos valiosos. Todos esos reportes resultaron ser errores o mentiras. El caso se volvía cada vez más enigmático. Laura, la amiga más cercana de Daniel, se convirtió en una pieza fundamental para la investigación. Fue ella quien entregó los mensajes que él le había enviado sobre sentirse observado.
Esa información cambió el rumbo del caso, porque demostraba que Daniel había experimentado un acoso persistente antes de desaparecer. La policía comenzó a rastrear posibles acosadores, clientes habituales de la cafetería, vecinos conflictivos, incluso contactos en redes sociales. Entre los nombres analizados, uno en particular comenzó a destacar por su comportamiento errático y su insistente cercanía con Daniel. Aunque en ese momento no lo sabían, ese nombre sería clave. Pero en aquel noviembre de 2018, todo era incertidumbre. La ciudad seguía su ritmo frenético mientras una familia se hundía en la angustia. Madrid, inmensa y llena de ojos, parecía guardar un secreto que nadie podía arrancarle. El nombre que comenzó a emerger en la investigación fue el de Javier Montalvo, un hombre de 34 años que frecuentaba la cafetería donde trabajaba Daniel. Los compañeros recordaban que solía quedarse más tiempo del necesario, observando fijamente al joven mientras atendía mesas. Algunos mencionaron que le hacía preguntas personales, que parecían incomodar a Daniel. Cuando la policía entrevistó a Javier, negó cualquier vínculo más allá de ser un cliente. Afirmó que apenas intercambiaba palabras triviales con Daniel y que la noche de la desaparición se encontraba en su casa viendo televisión. Sin embargo, no pudo aportar pruebas sólidas que confirmaran su coartada. Lo más inquietante fue que, al revisar sus redes sociales, encontraron comentarios extraños. Frases aparentemente inofensivas, pero que, en retrospectiva, parecían obsesivas. Esa voz no puede desaparecer. Hay gente que merece ser escuchada eternamente. Aunque no mencionaba a Daniel directamente, la policía sospechaba que los mensajes estaban dirigidos a él. El hallazgo más perturbador ocurrió durante una inspección en el domicilio de Javier. En un cuaderno personal, entre anotaciones desordenadas, apareció escrita la frase, diciembre del 11, medianoche, la ciudad se callará. Esa fecha coincidía con el día exacto de la desaparición de Daniel. Pese a la gravedad de la pista, el caso no avanzaba con la rapidez esperada. No había pruebas físicas que vincularan directamente a Javier con el hecho. La ley exigía más que sospechas y frases ambiguas para proceder con una detención formal. Así, la tensión aumentaba tanto en la familia como en la opinión pública. La madre de Daniel declaró a la prensa, «Ese hombre sabe algo. Lo siento en el corazón de madre. Si lo sueltan, mi hijo nunca aparecerá». Sus palabras conmovieron a miles de personas, que comenzaron a manifestarse frente a la comisaría exigiendo justicia. Mientras tanto, Laura confesó a la policía que, días antes de la desaparición, Daniel le había hablado de un cliente pesado que lo incomodaba. No mencionó un nombre, pero la descripción coincidía con Javier. Era la primera vez que un testimonio vinculaba de manera clara a un sospechoso con la víctima. La prensa bautizó a Javier como el hombre de Malasaña, y su rostro comenzó a circular en todos los noticieros. Sin embargo, él insistía en su inocencia, alegando que era víctima de una cacería mediática. La policía, presionada por la opinión pública, decidió mantenerlo bajo vigilancia. En paralelo, se ordenó una segunda revisión de las cámaras cercanas a la ruta de Daniel. Tras semanas de análisis, un detalle casi imperceptible salió a la luz. A las 12:43, 4 minutos antes de que el móvil de Daniel se apagara, se ve en la esquina de un callejón la silueta de dos personas. Una parecía llevar una capucha. La imagen era borrosa, pero para los investigadores, era suficiente para reforzar las sospechas. Aún así, Madrid parecía conspirar contra la verdad. Cada pista obtenida llevaba a un callejón sin salida, cada sospecha se disolvía en falta de pruebas. Y mientras tanto, la figura de Daniel seguía desaparecida, como un fantasma errante en la memoria de todos. Conforme avanzaba la investigación, Javier Montalvo comenzó a mostrar comportamientos extraños. Se le vio merodeando cerca de la cafetería, preguntando por Daniel a vecinos y conocidos. Su obsesión parecía crecer, y aunque no había evidencia directa de un acto delictivo, los investigadores empezaron a temer que pudiera destruir pruebas o manipular testigos. El equipo de detectives revisó sus movimientos en los días previos a la desaparición. Encontraron compras inusuales, guantes negros, una linterna potente y una capucha oscura. Todo indicaba que alguien había planeado un encuentro nocturno, aunque aún no sabían con certeza que fuera Daniel la víctima prevista. Laura, angustiada, recordó otro detalle inquietante. Unos días antes de la desaparición, Daniel había recibido un mensaje anónimo en su móvil. Solo decía, «Te estamos mirando». Aunque parecía un simple acoso, en retrospectiva se convirtió en un presagio. La policía cruzó esa información con los hábitos de Javier y halló coincidencias que aumentaron la sospecha. El padre de Daniel comenzó a involucrarse en la investigación por su cuenta. Recorrió calles, habló con testigos y fotografió detalles que podían haber pasado desapercibidos para los oficiales.
Su intuición le decía que alguien cercano al barrio sabía más de lo que decía. Su desesperación era palpable, y a veces parecía que su propio dolor lo convertía en detective improvisado. Mientras tanto, la policía recibió un informe anónimo sobre un taller abandonado en las afueras de Madrid. El lugar había sido utilizado recientemente, y según el denunciante, allí se podía haber ocultado a alguien. La dirección coincidía con áreas que Javier solía frecuentar, aunque no había pruebas sólidas que lo ligaran directamente. Una madrugada, un vecino del taller reportó ruidos extraños, golpes metálicos y voces apagadas. Cuando los investigadores llegaron, encontraron señales de actividad reciente, como huellas en el polvo y restos de objetos personales. Entre ellos, había un auricular que parecía ser de Daniel, pero no estaba completo y no se pudo confirmar con certeza. La tensión creció hasta límites insostenibles. Cada descubrimiento reforzaba la idea de que Daniel había sido víctima de un plan premeditado. Sus amigos y familiares se aferraban a cualquier pista, mientras la ciudad permanecía indiferente, con sus calles iluminadas y vacías a la vez, como si ocultaran secretos que nadie podía descifrar. En medio de la angustia, el canal de noticias local entrevistó a la familia. La madre, con la voz quebrada, pidió justicia y alertó a posibles testigos. Si alguien sabe algo, que no espere, que hable ahora. Mi hijo merece regresar. La repercusión mediática obligó a Javier a mantener un perfil más bajo, aunque seguía presente en la zona, observando. La policía, finalmente, decidió seguirlo discretamente. Colocaron vigilancia frente a su apartamento y documentaron cada movimiento. Se descubrió que Javier realizaba llamadas a números desconocidos y visitaba lugares apartados de la ciudad, como si estuviera coordinando algo que aún no podían comprender del todo. En ese punto, el caso tomó un giro decisivo. La combinación de evidencias circunstanciales, comportamientos obsesivos y hallazgos en el taller comenzó a formar un patrón que apuntaba a Javier como principal responsable del misterioso destino de Daniel. La investigación estaba a punto de revelar la verdad que tantos meses había permanecido oculta. Fue en la tercera semana de enero de 2019 cuando la policía finalmente encontró un rastro tangible. Una cámara de seguridad ubicada en un polígono industrial captó un vehículo negro sin matrícula estacionando frente a un almacén abandonado. La sombra de un hombre bajando del coche coincidía con la complexión de Javier Montalvo. Al entrar al almacén, los agentes se encontraron con un espacio lúgubre y frío, con cajas apiladas y herramientas oxidadas. Entre el polvo y la penumbra, un pequeño movimiento llamó su atención. Un joven atado y cubierto con una manta raída. Era Daniel. Su delgadez y palidez mostraban que había estado allí durante semanas, pero estaba vivo. Daniel, al ver a los policías, no pudo articular palabras de inmediato. Su mirada era un espejo de miedo y confusión. Tras unos minutos, comenzó a relatar fragmentos de lo que había vivido, cómo Javier lo había seguido desde la cafetería, cómo lo había obligado a entrar al vehículo y cómo lo había retenido en aquel almacén apartado, aislándolo de todo contacto. Javier fue detenido sin resistencia. En el interrogatorio, mostró una frialdad inquietante. Alegó que su intención no era hacerle daño físico, sino enseñarle una lección sobre no ignorar la atención que él merecía. Sus palabras desconcertaron a todos. No había arrepentimiento, solo una racionalización macabra de su obsesión. La policía confirmó que Javier había planeado la desaparición con precisión. Conocía la rutina de Daniel, sus horarios, sus amigos más cercanos y cada paso hacia su piso. El acoso previo y los mensajes crípticos eran parte de un patrón que culminó en aquel secuestro cuidadosamente orquestado. El impacto en la familia fue inmenso. La madre, entre lágrimas y abrazos, no podía creer que su hijo estuviera finalmente a salvo. El padre expresó un alivio contenido, aunque consciente de que las cicatrices emocionales perdurarían. Para Daniel, cada palabra, cada gesto, era un recordatorio del terror vivido y de la fragilidad de la vida humana. El caso se convirtió en ejemplo de cómo una obsesión silenciosa puede transformarse en crimen. Javier fue procesado por secuestro y amenazas, enfrentando la posibilidad de cadena perpetua. La justicia comenzaba a cerrarse, aunque la sombra del miedo permanecería en la memoria de Daniel y su familia. Tras su recuperación, Daniel decidió no alejarse de la ciudad. Quiso retomar su rutina, sus estudios y su música. Cada nota que componía llevaba consigo la memoria de lo sucedido, y su arte se volvió más profundo, más consciente de la vulnerabilidad humana. En las calles de Madrid, ahora cada farola, cada callejón, parecía recordar aquella noche. La ciudad, que había sido testigo silencioso de su desaparición, continuaba su vida normal, pero para quienes conocieron la historia, nada sería igual. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir descubriendo relatos de misterio y crimen real, suscríbete al canal.
Cada caso nos recuerda que la verdad, aunque a veces oculta, siempre puede salir a la luz. Tras el rescate, la vida de Daniel nunca volvió a ser la misma. Cada sonido fuerte, cada callejón oscuro, le recordaba lo ocurrido. La ciudad que antes le inspiraba melodías ahora podía provocarle ansiedad y temor. Su recuperación no fue rápida, requirió terapia intensiva y un constante acompañamiento psicológico. La familia, a pesar del alivio, también cargaba con cicatrices profundas. Los padres aprendieron a equilibrar su protección con la necesidad de darle a Daniel independencia. Cada conversación, cada gesto, estaba marcado por la memoria de aquellas semanas de angustia, donde la incertidumbre había consumido cada hora. En el barrio de Malasaña, la historia dejó una marca visible. La cafetería donde trabajaba Daniel adoptó medidas de seguridad más estrictas, y vecinos que nunca habían hablado entre sí comenzaron a vigilarse mutuamente, conscientes de que el peligro podía estar más cerca de lo que imaginaban. Javier Montalvo fue juzgado en Madrid en el otoño de 2019. El juicio fue intenso y mediático. Testigos, peritos y familiares describieron la planificación meticulosa del secuestro y los efectos devastadores en la víctima. La fiscalía pidió la pena máxima, y la defensa trató de minimizar los hechos, alegando obsesión no controlada. El veredicto fue contundente: culpable de secuestro, amenazas y coacciones. La sentencia incluyó más de 20 años de prisión y un seguimiento psicológico obligatorio. La justicia, aunque tardía, ofreció un cierre legal al caso, aunque las heridas emocionales seguirían abiertas. Daniel, con el tiempo, decidió retomar su pasión por la música. Sus letras empezaron a reflejar la experiencia vivida, convirtiendo el dolor en arte. Sus canciones adquirieron un matiz más profundo, introspectivo, y poco a poco fue reconstruyendo su identidad, ahora más consciente de su propia fortaleza. Laura permaneció a su lado durante todo el proceso. Su amistad se consolidó y se convirtió en un pilar fundamental para Daniel. Juntos organizaron pequeñas presentaciones en bares locales, donde su historia, sin ser mencionada explícitamente, impregnaba cada nota y cada acorde. Los medios de comunicación continuaron siguiendo la historia por un tiempo, pero pronto se desvaneció del foco público. Para la familia, esto representó un alivio, la privacidad que necesitaban para sanar, y la posibilidad de reconstruir su vida sin la presión constante de cámaras y micrófonos. Cada noviembre, cuando la fecha de su desaparición se acercaba, Daniel y sus padres recordaban lo sucedido con mezcla de temor y gratitud. Aunque la ciudad continuaba indiferente, ellos sabían que habían sobrevivido a un capítulo oscuro gracias a la perseverancia, la intuición y el apoyo mutuo. Si te gustan historias intensas de crímenes reales y misterios resueltos, no olvides suscribirte al canal. Cada caso nos recuerda que la verdad, aunque a veces se esconda en sombras, puede emerger gracias a la paciencia, la justicia y la memoria colectiva. Después de salir del almacén, Daniel experimentó una mezcla de alivio y confusión. Los primeros días fueron un torbellino de emociones: miedo, gratitud, incredulidad y una sensación persistente de vulnerabilidad. Cada sombra en la habitación, cada ruido inesperado, lo hacía retroceder, recordándole la angustia de semanas encerrado. La terapia fue fundamental para su recuperación. Con psicólogos especializados en trauma, Daniel empezó a reconstruir su mundo interior. Aprendió a identificar los momentos en que el miedo se apoderaba de él y a confrontarlos con técnicas de respiración y visualización. Cada sesión era un paso lento pero seguro hacia la normalidad. Su familia se convirtió en un pilar indispensable. La madre lo acompañaba a cada consulta, mientras el padre se encargaba de tareas cotidianas que Daniel no podía enfrentar solo, como gestionar el trabajo o las compras. La experiencia unió aún más a la familia, reforzando la idea de que la adversidad puede transformar el miedo en resiliencia. El barrio de Malasaña, aunque todavía cargado de recuerdos, se convirtió en un espacio de reintegración. Daniel comenzó a caminar nuevamente por las calles que antes transitaba con miedo, y aunque al principio el corazón le latía con fuerza, poco a poco recuperó la sensación de pertenencia. Cada esquina recorrida era un recordatorio de que podía recuperar su libertad. La música fue la herramienta más poderosa para procesar su trauma. Sus letras, antes ligeras y poéticas, ahora reflejaban emociones complejas: la sensación de ser observado, la angustia de la desaparición y la fuerza interior necesaria para sobrevivir. Cada acorde y cada palabra era un acto de liberación, y la música se convirtió en su lenguaje para comunicar lo que no podía decir con palabras. Laura jugó un rol decisivo durante esta etapa, no solo como amiga, sino como testigo y confidente. Escuchaba sus historias,
lo animaba a expresarse y lo acompañaba en sus ensayos musicales. Su presencia constante le ofreció seguridad, recordándole que no estaba solo y que podía confiar nuevamente en las personas. La exposición mediática posterior al rescate también dejó secuelas. Aunque la atención inicial fue útil para la investigación, los meses posteriores fueron difíciles. Fotos, entrevistas y preguntas repetitivas hacían que Daniel se sintiera observado nuevamente. Aprendió a manejarlo, estableciendo límites claros y rodeándose solo de aquellos que respetaban su proceso de recuperación. A medida que pasaban los meses, Daniel empezó a retomar su rutina habitual. Regresó a la Academia de Producción Musical, esta vez con un enfoque más maduro. Sus profesores notaron un cambio en él, una combinación de concentración, sensibilidad y determinación que antes no había mostrado. Cada proyecto musical se volvió un desafío personal y una afirmación de su fuerza. El reencuentro con la vida cotidiana no fue inmediato. Pequeños detalles como caminar solo por la calle, tomar transporte público o permanecer en lugares concurridos le provocaban ansiedad. Sin embargo, con apoyo profesional y familiar, Daniel transformó esos miedos en ejercicios de valentía, aprendiendo que podía enfrentarse al mundo sin estar dominado por el temor. Finalmente, con el tiempo, Daniel logró construir un equilibrio entre el recuerdo del trauma y la reconstrucción de su vida. Entendió que lo ocurrido era parte de su historia, pero no definía su futuro. Cada canción, cada paseo por Madrid, cada conversación con amigos se convirtió en una afirmación de que la vida podía ser recuperada, incluso después de lo impensable. Con el juicio de Javier Montalvo culminando, la atención de la ciudad y de los medios se centró en la sentencia. Cada testimonio, cada evidencia presentada, servía para reconstruir la noche del secuestro y las semanas de confinamiento de Daniel. Fue un proceso agotador para él y su familia, pero necesario para que la justicia se impusiera. Los abogados de la familia trabajaron incansablemente para asegurar que se reconociera la premeditación del acto. Testigos clave, como Laura, hablaron del acoso previo, de las advertencias de Daniel y de cómo Javier había seguido sus movimientos. Cada declaración reforzaba la gravedad del crimen, mostrando que no había sido un incidente espontáneo, sino un plan cuidadosamente ejecutado. Durante los días de audiencia, Daniel se mantenía sereno en apariencia, aunque por dentro cada palabra pronunciada le removía emociones profundas. Revivir el miedo, narrar la sensación de impotencia y confrontar indirectamente a Javier fue un proceso desgarrador, pero también liberador. Comprendió que hablar era una forma de recuperar control sobre su propia historia. El veredicto final fue un alivio para todos, culpable de secuestro, amenazas y coacciones, con una condena superior a 20 años. La sentencia no borraba el trauma, pero ofrecía un cierre legal, una confirmación de que la ciudad, al menos en términos judiciales, había reconocido el daño causado y había actuado para reparar la injusticia. Después del juicio, Daniel comenzó a recibir apoyo de organizaciones que trabajan con víctimas de secuestro y violencia psicológica. Talleres, grupos de terapia y asesoramiento legal se convirtieron en parte de su rutina. No solo ayudaban a su recuperación, sino que también le ofrecían herramientas para prevenir que otros pasaran por experiencias similares. Su música se transformó en un vehículo de conciencia. Cada concierto, cada letra, llevaba consigo mensajes de resiliencia y advertencia. A través de sus canciones, Daniel compartía su experiencia sin necesidad de narrarla explícitamente, dejando que la emoción y la melodía transmitieran la historia de miedo, supervivencia y fuerza interior. La familia decidió, además, involucrarse en actividades comunitarias. Organizaban charlas en escuelas, talleres sobre seguridad y prevención de acoso, y campañas de concienciación sobre la importancia de denunciar comportamientos sospechosos. Daniel entendió que su historia podía servir para proteger a otros, convirtiendo su dolor en acción positiva. Los vecinos de Malasaña, testigos indirectos de los eventos, comenzaron a crear redes de vigilancia comunitaria y comunicación vecinal. El miedo inicial se transformó en solidaridad. La desaparición de Daniel había dejado una cicatriz en el barrio, pero también había generado un compromiso colectivo con la seguridad y la atención mutua. Cada aniversario de su desaparición se convirtió en un momento de reflexión. Daniel y su familia recordaban los días más oscuros, pero también celebraban la vida recuperada. Aquella noche de noviembre, que parecía perdida para siempre, se transformaba ahora en símbolo de resistencia y superación. Finalmente, Daniel comprendió que su historia no solo era suya, sino también de todos aquellos que luchan por sobrevivir a traumas extremos. Su música, su voz y sus acciones empezaron a crear un legado, demostrar que incluso tras la oscuridad más profunda, la luz de la resiliencia y la justicia puede abrirse camino. A medida que pasaban los meses, la vida de Daniel comenzó a estabilizarse,
pero las secuelas psicológicas del secuestro permanecían. Cada sonido inesperado, cada sombra en un callejón, podía desencadenar recuerdos involuntarios de aquellas noches de miedo. La ansiedad y el insomnio eran compañeros persistentes, recordándole que aunque el peligro había terminado, su mente necesitaba tiempo para sanar. Para enfrentarlo, los psicólogos le enseñaron a identificar los detonantes y a establecer rituales de seguridad. Caminatas diurnas, ejercicios de respiración y la creación de espacios seguros en su hogar se convirtieron en estrategias cotidianas. Poco a poco, Daniel empezó a recuperar confianza en la ciudad que antes le inspiraba, aunque nunca sin precaución. Su música se convirtió en terapia y también en un canal de expresión. Cada letra reflejaba emociones complejas: miedo, esperanza, resiliencia y gratitud. Sus composiciones comenzaron a atraer la atención de pequeñas discográficas independientes, que veían en él no solo a un músico talentoso, sino a un joven con una historia que podía conectar profundamente con otros. Los medios de comunicación locales, que inicialmente habían contribuido al estrés de la familia, comenzaron a destacar su recuperación y su compromiso con la comunidad. Entrevistas y artículos mostraban a Daniel no como una víctima indefensa, sino como un ejemplo de fortaleza y superación frente a la adversidad. En el barrio de Malasaña, la historia de Daniel dejó una huella imborrable. Vecinos que antes pasaban desapercibidos ahora se conocían entre sí, compartiendo información y apoyándose mutuamente. La cafetería donde trabajaba Daniel instaló cámaras adicionales y protocolos de seguridad, recordando que la prevención podía salvar vidas. La familia decidió también involucrarse en actividades de sensibilización sobre acoso y secuestro. Organizaron charlas en escuelas y centros comunitarios, enseñando a los jóvenes cómo identificar comportamientos peligrosos y cómo actuar ante amenazas. La experiencia de Daniel se transformó en un recurso educativo, un testimonio real que impactaba más que cualquier teoría o manual. Aunque Javier Montalvo estaba tras las rejas, la sombra de su crimen seguía presente en la memoria colectiva. Para muchos en Madrid, su caso se convirtió en un recordatorio de que incluso en ciudades grandes y aparentemente seguras, la vulnerabilidad puede estar muy cerca. Se creó un sentimiento de alerta permanente, pero también de solidaridad, entre quienes conocieron la historia. Daniel, por su parte, comenzó a reconstruir su vida social. Retomó amistades que había dejado en pausa, y su relación con Laura se fortaleció aún más. Juntos aprendieron a disfrutar de la libertad y a celebrar cada momento cotidiano, conscientes de que la normalidad era un lujo que debía valorarse profundamente. Cada noviembre, durante el aniversario de su desaparición, la familia realizaba un pequeño ritual: encender una vela en memoria del tiempo perdido y agradecer la vida recuperada. Era un acto simbólico que recordaba a Daniel y a sus padres que, aunque las heridas emocionales podían permanecer, la esperanza y la resiliencia podían prevalecer. Finalmente, Madrid comenzó a ver el caso no solo como un crimen aislado, sino como un ejemplo de la importancia de la prevención, la vigilancia comunitaria y la justicia efectiva. La ciudad, que había sido testigo silencioso de un acto oscuro, ahora servía como escenario de una historia de recuperación y aprendizaje colectivo. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a retomar pequeños placeres que antes le resultaban naturales: caminar por el Retiro al atardecer, detenerse frente a los escaparates iluminados de Gran Vía, o simplemente sentarse en un banco y escuchar el ruido distante de la ciudad. Cada acción, aunque sencilla, representaba un pequeño triunfo sobre el miedo que lo había acompañado durante meses. Los amigos más cercanos, que habían temido lo peor, comenzaron a verlo sonreír nuevamente. Laura se convirtió en su confidente constante, acompañándolo a sus ensayos musicales y a reuniones familiares. Su vínculo no solo era de amistad, sino de supervivencia compartida. Juntos habían enfrentado la incertidumbre y la angustia de la desaparición. El barrio de Malasaña comenzó a transformarse. Los vecinos, sensibilizados por la historia de Daniel, crearon grupos de vigilancia y comunicación. Se compartían noticias de manera inmediata, se instalaban cámaras de seguridad en zonas estratégicas y se organizaban patrullas vecinales voluntarias. La tragedia había dejado un legado de prevención y comunidad activa. Daniel, inspirado por lo que vivió, decidió usar su experiencia como una herramienta de enseñanza. Participó en charlas en escuelas y centros culturales, hablando de seguridad, de señales de alerta y de cómo pedir ayuda. Su mensaje no era de miedo, sino de conciencia y resiliencia, buscando prevenir que otros jóvenes pasaran por lo que él había vivido. Cada canción que componía llevaba fragmentos de sus emociones más profundas: el miedo inicial, la desesperanza durante el secuestro y la sensación de liberación tras ser rescatado. Los conciertos, aunque pequeños y locales, eran espacios donde la audiencia podía sentir la intensidad de su experiencia a través de la música. Con el tiempo,
Su historia comenzó a inspirar a artistas, músicos y escritores locales. Algunos crearon obras basadas en la resiliencia y la justicia, usando la experiencia de Daniel como símbolo de fortaleza frente a la adversidad. Madrid, en su conjunto, comenzó a reconocer que la ciudad no era solo un espacio urbano, sino un escenario donde los ciudadanos podían aprender y protegerse mutuamente. La familia de Daniel se convirtió en un ejemplo de apoyo y determinación. Los padres, además de cuidar de su hijo, comenzaron a colaborar en organizaciones de víctimas de secuestro y violencia psicológica, ofreciendo orientación y acompañamiento a otras familias en situación de crisis. Su dolor se transformó en acción. Aunque Javier Montalvo estaba tras las rejas, la sombra de su crimen aún resonaba en la memoria colectiva. La ciudad aprendió a no subestimar señales de obsesión y acoso, y se implementaron protocolos policiales más estrictos para casos de seguimiento persistente y amenazas, inspirados parcialmente por el caso de Daniel. Cada aniversario de la desaparición se convirtió en un momento de reflexión y gratitud. Daniel y su familia encendían velas, recordando no solo los días oscuros, sino también la fortaleza que habían demostrado. Era un ritual simbólico que les recordaba que la vida podía ser recuperada incluso después de la experiencia más aterradora. Daniel, consciente del impacto de su historia, decidió también escribir un diario público de sus experiencias, no con detalles morbosos, sino como guía de resiliencia para jóvenes y familias. Sus palabras ofrecían esperanza y enseñanzas sobre cómo superar el miedo y reconstruir la vida tras un trauma intenso. Con el tiempo, Daniel logró retomar su vida cotidiana casi por completo. Comenzó a estudiar con mayor dedicación, retomó su trabajo en la cafetería por temporadas, y sobre todo, se permitió disfrutar de los pequeños momentos que antes daba por sentado. Cada sonrisa recuperada era un triunfo silencioso sobre el miedo que había vivido. Su música se convirtió en un testimonio de resiliencia. Cada canción llevaba fragmentos de sus emociones, sus recuerdos y su aprendizaje. Los conciertos eran ahora espacios donde no solo compartía arte, sino también esperanza, mostrando que incluso después del terror, era posible reconstruir la vida. Laura continuó a su lado, apoyándolo en cada paso. Su amistad se fortaleció, convirtiéndose en un vínculo irrompible. Juntos aprendieron a disfrutar de la libertad y a valorar cada momento cotidiano, conscientes de que la normalidad era un tesoro que podía perderse en un instante. La familia, aunque siempre marcada por el recuerdo de la desaparición, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y unión. Su historia fue compartida en medios y foros de apoyo a víctimas, inspirando a otros a luchar por la recuperación emocional tras experiencias traumáticas. Madrid, por su parte, comenzó a ver el caso no solo como un crimen aislado, sino como una lección sobre la importancia de la vigilancia comunitaria, la prevención y la justicia efectiva. El barrio de Malasaña adoptó nuevas medidas de seguridad, y la historia de Daniel pasó a formar parte del imaginario colectivo como ejemplo de superación. Javier Montalvo cumplía su condena en prisión, y su historia se convirtió en un recordatorio de cómo la obsesión y la violencia pueden surgir silenciosamente. Para Daniel, ver que la justicia se había impuesto proporcionaba una sensación de cierre, aunque nunca borraría por completo el recuerdo de su experiencia. Cada noviembre, durante el aniversario de su desaparición, la familia encendía velas y reflexionaba sobre la vida recuperada. Eran momentos de gratitud, recordando no solo el terror superado, sino también la fuerza que los había mantenido unidos y les había permitido seguir adelante. Daniel comenzó a colaborar con organizaciones de prevención de delitos y acoso. Su testimonio ayudaba a sensibilizar a jóvenes y adultos sobre señales de alarma y cómo actuar ante situaciones de riesgo. Su experiencia se transformó en una herramienta de protección para otros, dándole un propósito que trascendía su propio trauma. Finalmente, Daniel entendió que su historia no era solo suya, sino también de todos aquellos que luchan por reconstruirse después de un trauma. Su legado se convirtió en un mensaje claro. Aunque la oscuridad puede tocar nuestras vidas, la resiliencia, el amor y la justicia pueden devolver la luz. Madrid, con sus calles, farolas y rincones silenciosos, volvió a ser el escenario de vida y creatividad. Pero ahora, cada calle y cada sombra recordaban que, detrás de la rutina cotidiana, existen historias de valor, supervivencia y esperanza. La historia de Daniel Romero quedó como testimonio de que la oscuridad puede superarse y que la vida, pese a todo, siempre encuentra la manera de continuar.